Vamos a abordar los síndromes geriátricos, que dentro de la valoración geriátrica es importante tener en cuenta cuáles son los cambios fisiológicos que están asociados con los procesos normales de envejecimiento, pero también qué es lo que nos está llevando a un componente de anormalidad, o sea que ya estamos definiendo qué es la enfermedad. Entonces, el paciente geriátrico es todo un reto, ¿sí? Porque ustedes se van a encontrar frente a una presentación atípica de la enfermedad. Es frecuente que muchas de las enfermedades se puedan presentar por un delirium, porque ellos generalmente no hacen fiebre, entonces es a veces un poquito difícil, pueden tener vómito, pueden tener tos, una neumonía no es lo clásico que van a encontrar, sino que se presenta solamente con un dolor y ya, ustedes empiezan en la exploración, entonces aquí lo van a encontrar. Otro que tienen que tener en cuenta son los cambios propios del envejecimiento, para poder determinar cuál es esa línea delgada entre lo que es envejecimiento normal y envejecimiento patológico. ¿Qué es un paciente? Un paciente geriátrico es aquel que está asociado con comorbilidad y pluripatología, ¿sí? Tienen cronicidad en las enfermedades, pueden llevar 20, 30 años que están sufriendo de hipertensión, diabetes, ya se empiezan a presentar unas complicaciones y todo eso ustedes lo tienen que tener presente. Los síndromes geriátricos que ya vamos a ver, los cambios funcionales que dependen es cómo usted está evaluando si ese paciente es independiente, si ese paciente es dependiente o si o si necesita ayuda para hacer todas sus actividades, y tienen que evaluar siempre el estado cognitivo y nutricional, porque eso nos puede cambiar todo ese panorama de ese paciente mayor. Entonces, los síndromes geriátricos, ese es un concepto, ¿sí?, que se ha ido desarrollando desde el inicio de la geriatría. En 1935 no estaba tan definido como lo está actualmente, pero fue un concepto que se fue construyendo a medida del tiempo. ¿Qué podemos decir? Por definición como es un síndrome, entonces es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí?, que están un cuadro clínico plurietiológico caracterizado por elevada prevalencia en la población de edad avanzada, que refleja la pérdida de la capacidad de la reserva funcional y fisiológica del individuo, puede tener fragilidad, con alto impacto en la autonomía y la calidad de vida de la persona mayor, y potencialmente puede ser prevenible, pero que tenemos un problema, que son infradiagnosticados y que en su abordaje debe ser multidimensional y multiprofesional. Entonces vamos a desglosar durante la presentación todo esto. Entonces, a lo largo de la historia de la geriatría es una especialidad nueva, empieza en Londres, ¿sí? A Colombia llegó hace más o menos en la época en los años 70, ¿sí? Pero desde 1969 estos son unos investigadores que se han dedicado, ¿sí? Sus objetos de estudio son las personas mayores, pero también cómo se enferman las personas. Entonces, el primero que vemos acá es Bernard Isaac, que en 1969 empezó a hablar de los cuatro grandes síndromes. Entonces los referían como las IES, tratando de que las personas recordaran para poder hacer el abordaje. Entonces, los grandes síndromes entonces lo definieron como la inestabilidad, la inmovilidad, el deterioro intelectual y la incontinencia. Después, con otras investigaciones de Mari Tinetti, encontraron que la interacción entre el factor de riesgo y el entorno era muy importante, pero que esa relación no era causal, sino que era no era de forma lineal, o sea que A no me lleva a B, sino que en los pacientes mayores por eso es que se dan las enfermedades atípicas. Después, en el 2007, Sharon y No habla de la heterogeneidad clínica de la presentación de estos síndromes y tenían mecanismos fisiopatológicos que eran no lineales. Después, en el 2012, Robert Kenneth encuentra la asociación entre los síndromes geriátricos y la sobrevida, porque vamos a ver más adelante que cada vez que se sumen más síndromes geriátricos en una persona, eso va a restar años, ¿sí?, a su esperanza de vida, entonces los va a llevar a un proceso de muerte más cercano.
Y después, esto ya es más reciente, está John Morley, que habla de los nuevos síndromes geriátricos. Entre esos son la fragilidad y la sarcopenia, que venimos hablando de esto, son términos realmente nuevos que se empezaron a abordar a a principios del 2000, y en los últimos 5 años la investigación se ha aumentado frente a estos síndromes, la anorexia y el deterioro cognitivo. Pero ¿cuáles son las características comunes? Entonces, que se presentan en las personas mayores, ¿sí? A más edad, ¿sí? Después de los 75 años hay más probabilidad de que usted al evaluar un paciente encuentre más síndromes geriátricos. Atipicidad de la enfermedad, porque lo que les había ya, lo que han leído y lo que han escuchado, que las personas mayores siempre una infección, la manifestación común no va a ser una fiebre o no va a ser típico de la enfermedad que están estudiando ustedes en personas más jóvenes. La mayoría tienen sustratos fisiopatológicos comunes y aumentan el riesgo de morbilidad y dependencia, ¿sí? Aumentan los efectos negativos frente a su proceso de vida, y todos tienen unas acciones preventivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando usted diagnostica un síndrome geriátrico, usted inmediatamente tiene que empezar a pensar cómo lo va a intervenir para ayudar a disminuirlo o a revertirlo. Entonces, hay una etiología que es multifactorial, o sea, que es por varias causas, no todos para poder generar un síndrome geriátrico, como el trastorno cognitivo, un delirio, un síndrome de caídas. La etiología se da en cascada, porque un síndrome geriátrico me puede desencadenar otro. Es muy común, por ejemplo, que en los pacientes mayores tienen cuadros dolorosos, por osteoartrosis, por cambios funcionales, por cambios en musculoesqueléticos, entonces empiezan a tomar un analgésico, ¿sí? Entonces, en la escala analgésica pueden presentar efectos adversos a ese medicamento y entonces aumenta la constipación. Entonces, dolor y constipación ya son 2 síndromes geriátricos, y esto también puede generar, por efectos adversos, puede generar un síndrome de caídas. Entonces, más o menos así es como lo vamos estudiando. ¿Cuáles son las múltiples consecuencias? O sea, a mayor cantidad de síndromes geriátricos, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que ellos van a tener unos desenlaces negativos en su proceso de salud de enfermedad. ¿Y cuáles son? Una persona que normalmente era independiente para las actividades de la vida diaria, por una neumonía, una infección o una hospitalización, puede perder capacidad funcional. También un proceso agudo de enfermedad, ¿sí? Le da una ACV, queda con una hemiparesia, ¿sí? Pierde o queda con una alteración del equilibrio y aumenta un síndrome de caídas. La hospitalización, a más síndromes geriátricos van a aumentar el riesgo de hospitalización. Hay otra cosa que nosotros medimos, y es el riesgo de institucionalización. ¿Por qué? Porque nosotros siempre en la salud de las personas mayores, siempre estamos buscando es que las personas envejezcan dentro de su núcleo familiar, ¿sí? No promovemos como las unidades de larga estancia, porque la idea es que las personas estén rodeadas de su familia, y cada vez retrasar ese ingreso a la institucionalización. Y otro es el proceso de muerte. Hay personas que venían bien, aparece la enfermedad, aparecen más síndromes geriátricos y se acorta su tiempo de vida. Alta prevalencia. Entonces, dentro de las características es que hay alta prevalencia, ¿sí?, en este grupo poblacional. Entonces, desde los gigantes de la geriatría, esos son al menos lo mínimo que usted dentro de un interrogatorio, cuando se está enfrentando a evaluar un paciente mayor, usted debe tener en mente, ¿sí?, y en su consulta averiguar. 1, si tiene deterioro cognitivo, porque en personas en comunidad, entre los 70 años hasta el 5% pueden tener deterioro cognitivo, y después esto va aumentando 5% adicional por cada década. Las caídas en comunidad en personas mayores son alrededor del 30%, entonces ustedes deben averiguar si tiene queja de memoria, si se ha caído en los últimos 6 meses. Miren, algo como la incontinencia, la fecal
hay una prevalencia del 10 al 20% en comunidad y la urinaria del 10 al 15%. Si ustedes lo que no pregunten, ellos no se los van a contar, porque por sí pues son situaciones que no quieren, que son como vergonzosas y no quieren que se salga a la luz pública. Entonces, si usted como médico no se lo está averiguando y no se lo está indagando, ellos no le van a decir, doctor, imagine que me caí, no lo cuentan. O doctor, imagine que me estoy orinando, tampoco se los van a decir. Y todo esto también hay un riesgo de inmovilidad, que es una dificultad para moverse sin ayuda, con un 15% en pérdidas de las actividades básicas de la vida diaria, más o menos a los 65 años. Entonces son cosas que son muy frecuentes, son prevalentes, y ustedes las van a aprender con este módulo de geriatría, a interrogar, a pensar y a tenerla presente en su proceso diagnóstico. Otros síntomas o síndromes geriátricos que son frecuentes: la disfagia orofaringea. O sea, casi todo el mundo tiene en mente la disfagia cuando está después de un proceso que le dio un ACV, entonces saben todo el proceso de desgaste que puede haber o todas las consecuencias que pueden haber. Pero en pacientes con trastorno neurocognitivo, pacientes con demencias avanzadas, lo más frecuente es que ustedes encuentren disfagia. Y esto se pregunta tan fácil como decirles, cuando él está comiendo, se ahoga o se atora, y no necesariamente. Entonces ustedes en persona mayor no es que vayan a pensar que cuando esté pasando eso es que va a ser un reflujo, no, es que tiene una disfagia. Alteraciones del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad, es muy prevalente en personas mayores. Malnutrición, desnutrición, el estreñimiento, que era como el ejemplo que les daba ahorita, las alteraciones del sueño, del ciclo sueño-vigilia. Es común que empiecen a cambiar, hay unas que están asociadas se disminuye la latencia en el sueño, pero muchas otras empiezan a tener. Y si hay deprivación de sueño, eso puede influir en que al día siguiente la persona se sienta mareada, cansada, con dificultad para caminar, y esto nos puede llevar o a un trastorno cognitivo o a un síndrome de caídas. La deprivación visual y auditiva, el delirium. Otras son en pacientes con inmovilidad, ¿sí? Las úlceras por presión, fatiga, es una causa muy común y es en lo que los médicos a veces en la consulta le dicen, ay, sí, pero es que con todos esos años que usted tiene es normal que tenga fatiga. Pues ustedes no les van a decir eso, ese síntoma ustedes lo tienen que indagar y lo tienen que buscar. La fragilidad y la sarcopenia, que son estados de vulnerabilidad que siempre van a estar asociados con desenlace negativo. Hay un cambio en su composición muscular, en la fuerza y la potencia del músculo. En la sarcopenia entonces van a tener debilidad para caminar, se pueden caer más fácil, pueden tener la sarcopenia y la fragilidad ahorita se están asociando mucho a enfermedades crónicas como la diabetes o el EPOC. Inmunosenescencia de infecciones, aumentan los procesos infecciosos, pero acuérdense que no se van a presentar como se presentan en una persona más joven. El dolor en el anciano, que ya lo mencionamos, y mire, alteraciones sexuales. Entonces, pueden tener las alteraciones más comunes en el hombre, ¿sí? O en la mujer, pero si ustedes no lo preguntan, ellos no se los van a contar. El manejo, este es un manejo general para todos esos síndromes geriátricos, ¿sí? Entonces, cuidar la parte nutricional, hacer ejercicio físico, ¿sí? Que tiene que ser multicomponente, siempre equilibrio, ejercicio de fuerza, ¿sí? Pero también tienen que trabajar el equilibrio, porque se empieza a alterar en ellos. Control de polifarmacia, es muy común, hasta un 30% de los pacientes mayores tienen polifarmacia. ¿Y cómo lo consideramos? Más de 5 medicamentos. Debemos tratar de llegar a que si vamos a tener más de 5 medicamentos, saber hacer un repaso adecuado de efectos adversos, porque muchas de las hospitalizaciones, de los ingresos a hospitalización, son efectos adversos de medicamentos. ¿Cómo se pueden ustedes dar cuenta de eso? Por ejemplo, pacientes que son hipertensos y que tuvieron un síncope, y la causa del síncope fue por una hipotensión medicamentosa. Pacientes diabéticos que están teniendo mareo y que con el mareo se caen.
Bueno, también en el hogar hay que hacer todo una valoración preventiva de todos los obstáculos, las cosas que le pudieran generar una caída a esa persona mayor. Entonces, son muy comunes que tengan tapetes o que tengan pisos que sean muy lisos, o en el baño que no tengan todas las condiciones necesarias. Entonces, esto también nosotros como médicos lo tenemos que intervenir. El manejo farmacológico. De todos esos medicamentos que están usando los pacientes, tenemos que hacer una revisión juiciosa de si tienen una adecuada prescripción e ir retirando los que no necesitan. Intervención cognitiva y vitamina D. Entonces, intervención cognitiva es cuando empieza esa queja de memoria, ¿sí? Que se empiezan a quejar, no, es que se me están olvidando las llaves, no, es que se me están olvidando, se me está perdiendo la plata, no, es que están pasando cosas, y ustedes como médicos tienen que empezar a hacer, es que tiene una queja, se llama queja subjetiva de memoria, y eso tienen que hacer un abordaje para definir si están con un deterioro clínico o no. Vitamina D es una de las intervenciones que está presente para fragilidad, ¿sí? Cuando hacen el diagnóstico de este síndrome. También, entonces, dentro de los puntos claves, hay que hacer intervenciones de prevención. O sea, que si una persona mayor ya está empezando a tener alteraciones, por ejemplo, en la parte nutricional, está comiendo menos, se está sintiendo fatigado, está perdiendo peso, no tenemos que esperar hasta que desarrolle todo malnutrición, que tenga fragilidad, que pase a sarcopenia, que se caiga. No, nosotros desde ahí tenemos que estar haciendo una valoración y los remitimos a valoración nutricional. La búsqueda debe ser proactiva y sistematizada. ¿Cómo lo hacemos? Esta búsqueda la hacemos a través de la valoración geriátrica integral, que ya lo vamos a estudiar en otro apartado, ¿sí? Y ahí es donde se hacen esta búsqueda de los síndromes geriátricos. Tienen que recordar que son infradiagnosticados. Entonces, lo que usted no pregunte, lo que usted no indague, lo que usted no esté pendiente, ellos no se lo van a contar. Porque cuando ya se hace evidente es porque ya es un proceso que viene muy avanzado y revertirlo es muy difícil. Y las intervenciones deben ser multifactoriales. De toda esa lista que vieron anterior, entonces ejercicio, nutrición, dieta, fármacos, prevención, apoyo psicológico, todas estas cosas son las que debemos hacer.